Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, viernes 19 de diciembre del 2025. Mercados al instante. El tipo de cambio peso-dólar está operando sobre niveles de 18 pesos con un rango overnight y durante la sesión entre 17.98 y 18.04. En el resto de las divisas, el euro-dólar cotiza en 1.1733 y el euro-peso cotiza en 21.1250 y el índice dólar cotiza en 98.52 puntos. Lo que mueve al mercado. El día de ayer, Banco de México ya recortó la tasa de referencia nuevamente en 25 puntos base, llevándola desde 7.25 a niveles de 7%, con efectos inmediatos a partir del día de hoy, 19 de diciembre. La decisión no fue unánime, eso es importante mencionarlo. 4 miembros votaron a favor del recorte y solamente uno, que es Jonathan Heath, votó por mantener la tasa en 7.25. Jonathan Heath ha estado votando en contra de los recortes de tasas y personalmente me hace sentido porque pues a mí me causa un poco ruido que el Banco Central siga recortando la tasa cuando la inflación subyacente ha ido a la alza durante prácticamente todo el año y de hecho digamos los pronósticos de inflación general y subyacente fueron ajustados a la alza para el cuarto trimestre del 2025 y para los 2 siguientes trimestres. Entonces a veces a mí no me hace sentido que venga este recorte según el mandato del propio Banco Central, es mantener precisamente el valor del dinero, la parte de control de la inflación, pero bueno, eso se decidió el día de ayer en este comunicado, que el comunicado tuvo un tono neutral con un poquito de sesgo hawkish. Banxico sí reconoció la debilidad de la actividad económica, pero subrayó que la inflación ha repuntado recientemente y que la inflación subyacente de hecho continúa mostrando resistencia. Por eso mismo no me hace sentido el recorte, particularmente en servicios y mercancías no alimenticias. Y bueno, vamos a estar al pendiente de lo que suceda para el próximo año y de hecho, como comentaron, aunque el balance de riesgos para la inflación permanece sesgada al alza, Banxico señaló que este sesgo es menor al observado en años previos y la Junta reiteró, y esto es lo más importante del comunicado, que evaluará el momento de realizar ajustes adicionales sin comprometer un ritmo predeterminado, dejando claro que los recortes futuros serán graduales y dependientes de los datos. Entonces, sí abren como una puerta a mantenerse un poquito más cautos en los próximos recortes y recordemos que el consenso espera que solamente haya 2 recortes o un recorte de 50 puntos base, ya sea en 2 tranches o en uno solo, pero solamente caer de 7% a 6.5%, pero ya veremos qué es lo que pasa. Y en el frente internacional, el Banco Central de Japón elevó su tasa de referencia en 25 puntos base, llevándola alrededor del 0.75%. Es el nivel más alto en 3 décadas en la tasa de Japón. La decisión fue unánime y forma parte del proceso de normalización monetaria tras años de política ultra expansiva. De hecho, ya como resultado, los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses alcanzaron niveles no vistos desde finales de los 90. Imagínense ustedes nada más para que puedan dimensionar el nivel del movimiento, reflejando un cambio estructural en el costo del dinero en Japón. Y evidentemente este movimiento tiene implicaciones directas para el famoso carry trade global, ¿no? Durante años el yen fue una de las principales monedas de fondeo, es decir, la gente se fondeaba en yenes porque era muy barato para invertir en divisas de mayor rendimiento como el peso mexicano, por ejemplo, y con tasas en Japón al alza, el fondeo de yenes obviamente se va a empezar a encarecer y algunos participantes comienzan a reevaluar estas estrategias. Aún así, el diferencial de tasas entre México y Japón, por ejemplo, sigue siendo bastante amplio, por lo que el peso mexicano mantiene atractivo relativo, aunque con mayor sensibilidad a episodios de volatilidad. Perspectiva técnica. El peso dólar sigue mostrando poca reacción conforme se acerca el cierre del año, salen noticias y no se va moviendo. Está todavía, tras digerir las decisiones de política monetaria tanto en México como en Estados Unidos, y el movimiento realmente más relevante vino del lado de la Reserva Federal en Estados Unidos, que llevó al peso dólar a operar por debajo de los 18 pesos en ya bastante tiempo. Pero hay que poner un asterisco en todo esto que está pasando porque, lo voy a poner en contexto histórico. La primera vez que vimos un tipo de cambio alrededor de 18 pesos por dólar fue a inicios del 2016
Desde entonces han pasado prácticamente ya 10 años y hoy el mercado se encuentra exactamente en el mismo nivel. En términos de ganancia de capital, si tú hubieras tenido una inversión o una posición larga en dólares desde entonces, obviamente con sus altas y con sus bajas, pero si te hubieras quedado con esa posición larga en dólares durante todo este periodo, habrías generado un rendimiento nulo en el capital. Nulo. Este ejemplo está también ilustrando que el atractivo del dólar no ha estado precisamente en la apreciación como tal del tipo de cambio, sino en el diferencial de las tasas. Bajo este escenario de lateralidad prolongada, aquí hay que preguntarnos cuál es la verdadera estrategia de cobertura que nos funciona. De hecho, hablando con algunas empresas, algunos empresarios, tesoreros, CFOs que tienen el hábito de cubrirse, me dicen: oye Roberto, sabes que no está valiendo la pena hacer coberturas. Pero no, el problema no es hacer coberturas, el problema es la estrategia de la cobertura. Y ahí es donde nos tenemos que plantear entonces si la estrategia de usar forwards es la correcta. Para mi punto de vista, para compradores de dólares, un forward tradicional implica ya un costo implícito. Ustedes recordarán que el tipo de cambio de un forward, el tipo de cambio a futuro, se fija más alto que el spot actual. O sea, el spot es más bajo que el precio forward a futuro, evidentemente, porque está reflejando el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Es decir, al precio de ahorita hay que agregarle el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, y ese es el precio forward, ¿ok? Entonces, el precio de un forward para un comprador de dólares siempre es más caro que el precio de hoy. Pero cuando el mercado se mantiene lateral, ese costo se traduce en terminar comprando dólares más caros sin que exista una depreciación real que lo justifique. Por eso resulta más eficiente migrar a esquemas de coberturas flexibles que permitan participar en la lateralidad del peso dólar. Estos esquemas buscan proteger el presupuesto cambiario sin pagar de más, es decir, no vas a pagar el carry que está pidiendo el mercado por el peso dólar y estás evitando quedar atrapado en niveles elevados cuando el tipo de cambio no se mueve o se queda lateral o empieza incluso a bajar. Para vendedores de dólares, todo lo contrario, el carry sigue siendo un jugador a favor en el largo plazo porque ustedes se llevan el diferencial a favor, por lo que pueden estructurar coberturas que aprovechen ese diferencial con participación limitada en caso de los rebotes. Fechas clave. La próxima semana es semana corta, pero tenemos datos importantes. El 23 de diciembre, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos para el tercer trimestre es una revisión, y la inflación de México es la primera quincena de diciembre, también el 23 de diciembre. Zonas de reacción. Seguimos teniendo el pivote en 18 pesos, el siguiente soporte en 17.85 y después 17.60, y las resistencias en 18.06 y 18.20. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos el lunes. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.